Tenemos su archivo. Cuando sonó el teléfono de Óscar Naranjo, la voz del otro lado era fría y aterradora. Cada documento de sus 20 años de carrera, cada secreto, cada operación encubierta. Todo está en nuestras manos. La sangre de Naranjo se heló. Solo 2 personas sabían de su archivo secreto y una de ellas era él mismo. No sé quién es usted, pero... Lo sabrá, interrumpió la voz. Porque mañana estará en todos los medios. Las 10:15. Óscar Naranjo estaba en su estudio privado, un lugar que había mantenido en secreto durante toda su carrera. Era aquí donde guardaba su archivo personal, una colección meticulosamente organizada de documentos, grabaciones, fotografías y evidencia de cada operación importante en la que había participado durante 2 décadas. Este archivo no era oficial, era su seguro de vida personal, su protección contra quienes pudieran intentar traicionarlo o destruirlo. El archivo contenía información que podría derribar gobiernos, exponer redes criminales internacionales y revelar conexiones que habían sido mantenidas en secreto por razones de seguridad nacional. Había testimonios de testigos protegidos, fotografías de reuniones clandestinas, grabaciones de conversaciones con informantes y documentación de operaciones que oficialmente nunca habían existido. ¿Quién es usted?, preguntó Naranjo, tratando de mantener su voz firme. Soy alguien que ha estado observando su carrera con gran interés, comisario. Su archivo personal es impresionante. 20 años de secretos gubernamentales, evidencia de corrupción en los niveles más altos, testimonios que podrían cambiar la historia política del país. La voz hizo una pausa calculada. Pero lo que más me impresiona es la meticulosidad con que ha documentado todo. Cada operación, cada contacto, cada decisión controvertida. Es como si hubiera estado preparando este momento durante décadas. ¿Qué momento? El momento en que toda esa información se haría pública. Naranjo sintió pánico. ¿Qué quiere? Quiero ofrecerle una oportunidad. Una oportunidad de controlar cómo y cuándo esta información se revela, en lugar de permitir que sea un caos incontrolable. ¿Qué tipo de oportunidad? Una reunión. Esta noche. Donde podremos discutir los términos bajo los cuales su archivo permanecerá privado. ¿Y si me niego? Entonces mañana por la mañana, copias completas de su archivo comenzarán a circular entre periodistas de investigación en 12 países diferentes. Para el mediodía, los medios internacionales estarán reportando revelaciones que destruirán carreras, derribarán gobiernos, y expondrán operaciones que algunas personas muy poderosas han pagado mucho dinero para mantener ocultas. Naranjo se dio cuenta de que estaba enfrentando la crisis más grave de su carrera. ¿Dónde quiere reunirse? En el lugar donde comenzó todo para usted, comisario. La antigua comisaría del Distrito Norte. Medianoche. Y Naranjo, venga solo. Durante la hora siguiente, Naranjo intentó contactar a la única otra persona que conocía la ubicación de su archivo secreto, su mentor retirado, el excomandante Eduardo Ruiz. Pero el teléfono de Ruiz sonaba sin respuesta. Naranjo comenzó a temer lo peor, que algo le hubiera pasado a Ruiz, o peor aún, que Ruiz fuera quien había traicionado la ubicación del archivo. Mientras se dirigía a la antigua comisaría, Naranjo reflexionó sobre los contenidos de su archivo y las consecuencias devastadoras que su revelación podría tener. Había documentación de operaciones encubiertas que habían violado tratados internacionales. Evidencia de que funcionarios gubernamentales habían colaborado con organizaciones criminales. Testimonios de testigos que habían sido relocalizados con nuevas identidades. La exposición de esta información no solo destruiría su carrera, sino que pondría en peligro la vida de docenas de personas inocentes. A medianoche exacto, Naranjo llegó a la antigua comisaría, un edificio que había sido abandonado 5 años antes cuando la policía se trasladó a instalaciones más modernas. Las luces del estacionamiento parpadeaban intermitentemente, creando sombras siniestras que se movían como fantasmas del pasado. Una figura esperaba en la entrada principal.
Cuando Naranjo se acercó, reconoció con shock a la persona que lo esperaba, Dr. Carmen Vázquez, una académica especializada en criminología que había consultado con su departamento en múltiples ocasiones durante los últimos 10 años. ¿Doctora Vázquez? Usted es quien tiene mi archivo. Buenas noches, comisario Naranjo. Sí, tengo su archivo. Pero antes de que reaccione con sorpresa o indignación, déjeme explicarle por qué era necesario obtenerlo. Carmen lo guió hacia el interior del edificio abandonado, donde había preparado una oficina improvisada con computadoras y proyectores. Durante los últimos 3 años, he estado investigando la infiltración sistemática de fuerzas del orden por parte de organizaciones criminales internacionales. Su archivo personal contiene la documentación más completa de estas actividades que existe en cualquier lugar del mundo. Carmen activó un proyector que mostró una cronología compleja de operaciones. ¿Cómo obtuvo acceso a mi archivo? A través del comandante Ruiz. Pero antes de que lo culpe, déjeme explicarle que él no traicionó su confianza voluntariamente. Carmen mostró fotografías que hicieron que el estómago de Naranjo se revolviera. Ruiz estaba atado a una silla, claramente bajo coacción. Durante los últimos 6 meses, he estado siendo chantajeada por una organización que se hace llamar el Directorio. Tienen a mi hermana secuestrada y han estado forzándome a recopilar información sobre investigaciones policiales activas. Carmen pausó. Pero cuando se dieron cuenta de que tenía acceso a usted, cambiaron sus demandas. Querían su archivo personal. ¿Dónde está Ruiz ahora? Seguro, pero solo temporalmente. El directorio me dio 48 horas para entregar su archivo completo, o tanto Ruiz como mi hermana serían ejecutados. Carmen se dirigió a las computadoras. Pero aquí está lo que ellos no saben. Copié su archivo antes de entregárselo a ellos. Y he estado analizando su contenido. ¿Qué encontró? Encontré evidencia de que el directorio ha estado manipulando investigaciones policiales durante al menos una década. Su archivo documenta múltiples casos donde investigaciones fueron saboteadas, testigos fueron eliminados, y evidencia fue suprimida. Todo apunta a una conspiración masiva para proteger una red criminal internacional. Carmen mostró más documentos. Pero también encontré algo más perturbador. Evidencia de que algunas de las operaciones en su archivo fueron diseñadas específicamente para alimentar información a el directorio. Está sugiriendo que he estado siendo manipulado durante años. Estoy sugiriendo que su archivo ha sido su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad simultáneamente. Su meticulosidad en documentar todo ha creado un registro invaluable de actividad criminal. Pero también ha creado un mapa detallado de sus métodos, contactos y vulnerabilidades que organizaciones como el directorio pueden explotar. Carmen pausó. Y eso es exactamente lo que han estado haciendo. Naranjo se sintió traicionado en múltiples niveles. ¿Por qué no vino a mí directamente en lugar de robar mi archivo? Porque el directorio tiene infiltrados en su departamento. Si hubiera intentado contactarlo a través de canales oficiales, habrían sabido inmediatamente que estaba cooperando con usted en lugar de simplemente robar su archivo como se me ordenó. ¿Qué propone que hagamos ahora? Que usemos la situación a nuestro favor. El directorio cree que tiene su archivo completo, pero en realidad tienen una versión edited que he preparado. Contiene información real suficiente para satisfacer su análisis inicial, pero he removido los detalles más sensibles y he agregado información falsa designed para llevarnos hasta ellos. Carmen explicó su plan. En las próximas 24 horas, el directorio intentará usar la información en el archivo falsificado para realizar operaciones basadas en inteligencia incorrecto. Eso nos dará la oportunidad de rastrearlos y rescatar a los rehenes mientras exponemos su red. ¿Qué tan segura está de que su plan funcionará? No estoy segura de nada, comisario. Pero es nuestra única oportunidad de convertir esta crisis en una victoria. Carmen mostró más análisis.
Su archivo real contiene suficiente evidencia para procesar a cientos de criminales y corruptos. Pero solo si podemos usarlo sin comprometer la seguridad de las fuentes y métodos que documenta. Durante las siguientes horas, Naranjo y Carmen trabajaron juntos para refinar el plan. Utilizarían el archivo falsificado como cebo mientras preparaban una operación coordinada para exponer el directorio. Pero necesitamos ayuda externa, observó Naranjo. Si mi departamento está infiltrado, no podemos confiar en canales normales. Ya tengo contactos en agencias internacionales que han estado rastreando a el directorio independientemente, respondió Carmen. Han estado esperando una oportunidad como esta. Mientras hablaba, su teléfono sonó. Era un mensaje de texto, tiempo agotado. Entregar archivo completo en 2 horas o los rehenes mueren. Se acabó el tiempo, dijo Carmen. Tenemos que proceder con el plan ahora. Naranjo tomó una decisión que cambiaría todo. Doctora Vázquez, voy a confiar en usted completamente. Pero si esto sale mal, no solo moriremos nosotros, sino también todas las personas cuyas vidas dependen de la información en mi archivo real. El intercambio se realizó en el puerto, en un almacén abandonado que el directorio había especificado. Carmen llegó con el archivo falsificado mientras equipos de Surveillance Internationals monitoreaban desde múltiples ubicaciones. Cuando los miembros del directorio tomaron posesión del archivo y liberaron a los rehenes, activaron dispositivos de rastreo ocultos que Carmen había instalado. Durante las siguientes 72 horas, las agencias internacionales rastrearon las comunicaciones y movimientos del directorio mientras intentaban usar la información del archivo falsificado. Cada intento fallido de usar inteligencia incorrecto proporcionó más información sobre la estructura y operaciones de la organización. La operación culminó con arrestos coordinados en 8 países que desmantelaron efectivamente el directorio como organización operacional. Pero quizás más importante, el análisis del archivo real de Naranjo proporcionó evidencia para procesar a más de 300 personas involucradas en redes criminales internacionales. Al final, reflexionó Naranjo meses después, el robo de mi archivo se convirtió en la clave para la operación anticrimen más exitosa de mi carrera. Había aprendido que even his greatest vulnerability, the comprehensive documentation of his methods and sources, could become his greatest strength when used strategically. Carmen Vázquez se convirtió en directora de un nuevo centro internacional para combatir infiltración criminal en law enforcement. La experiencia nos enseñó que la información puede ser tanto un arma como un escudo, explicó en conferencias académicas. Todo depende de quién la controla y cómo se usa. Y Naranjo, ahora operando con protocolos de seguridad completamente renovados, continuó manteniendo su archivo personal, pero esta vez con mejores protecciones y sistemas de backup que harían casi imposible el robo. He aprendido que guardar secretos es importante, Often dijo, pero saber cuándo y cómo revelar esos secretos puede ser aún más importante. El archivo que había been stolen se había convertido en el catalizador para exponer una red criminal masiva. Y aunque la experiencia había sido terrifying, había demostrado que incluso los greatest security breaches podían ser transformed into opportunities para justicia cuando handled con inteligencia y courage. Pero la historia no terminó con el desmantelamiento del directorio. 3 meses después, cuando Naranjo creía que finalmente podía relajarse, recibió una visita inesperada que cambiaría su perspectiva sobre todo lo que había ocurrido. Era el Dr. Marcus Chen, un experto en ciberseguridad de la Universidad de Stanford que había estado analizando los métodos que el directorio había usado para acceder a su archivo. Comisario Naranjo, comenzó Chen, he estado estudiando el caso de su archivo robado, y he llegado a algunas conclusiones que creo que necesita escuchar. Chen abrió una laptop que contenía análisis forense digital detallado. El robo de su archivo no fue tan simple como inicialmente parecía. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el directorio había estado monitoreando su archivo durante años antes de robarlo físicamente. Tengo evidencia de que habían logrado acceso digital parcial al menos 18 meses antes del incidente con la doctora Vázquez.
Chen mostró logs de computadora que revelaban accesos no autorizados sutiles al sistema de archivo de Naranjo. No robaron todo de una vez porque eso habría sido detectado. En lugar de eso, copiaron pequeñas secciones durante un periodo extendido, construyendo gradualmente una versión casi completa de su archivo. Entonces, cuando Carmen entregó el archivo falsificado, ellos ya sabían que era falsificado porque tenían la versión real para comparar, confirmó Chen. Lo que significa que toda la operación que ustedes ejecutaron fue efectivamente un engaño dentro de un engaño. Esta revelación fue devastadora. Está diciendo que el directorio permitió que los capturáramos. Estoy diciendo que el directorio usó su operación para eliminar competidores y elementos problemáticos dentro de su propia organización mientras mantenían sus operaciones principales intactas. Ustedes no desmantelaron el directorio, les ayudaron a reorganizarse más eficientemente. Chen mostró más análisis. Los arrestos que resultaron de su operación eliminaron principalmente a operadores de nivel medio que ya habían sido identificados como liability por el directorio. Los verdaderos líderes y las operaciones más importantes nunca fueron tocados. ¿Por qué me está contando esto? Porque he descubierto que el directorio está ahora usando la versión real de su archivo para operaciones mucho más ambiciosas. Con acceso a 20 años de inteligencia sobre métodos policiales, contactos y vulnerabilidades, han desarrollado countermeasures que los hacen prácticamente invulnerables a investigación tradicional. Chen reveló algo aún más perturbador. Según mi análisis, han usado información de su archivo para identificar y neutralizar redes de informantes en al menos 12 países. Docenas de personas que trabajaron como fuentes confidenciales han desaparecido o han sido encontradas muertas en circunstancias misteriosas. Naranjo sintió una mezcla de horror y culpa. ¿Cuántas personas han muerto por la información en mi archivo? Es difícil determinar números exactos, pero conservadoramente, al menos 40 personas han sido eliminadas usando inteligencia derivado de su archivo durante los últimos 6 meses. ¿Qué puedo hacer para detener esto? Esa es la pregunta compleja, comisario. El directorio ahora tiene un mapa completo de sus métodos y contactos. Cualquier operación tradicional que intente será anticipada y contrarrestada. Chen pausó. Pero hay una posibilidad. ¿Cuál? Su archivo también contiene información que el directorio no se da cuenta de que es valiosa. Patrones de comportamiento, preferencias operacionales y vulnerabilidades psicológicas de criminales que han sido documentados durante años. Si podemos desarrollar un perfil predictivo basado en esa información, tal vez podamos anticipar sus próximos movimientos. Chen propuso algo radical: usar inteligencia artificial para analizar el archivo de Naranjo y desarrollar modelos predictivos de comportamiento criminal. Es esencialmente usar su propia información contra quienes la robaron, pero de una manera que no anticiparían. Durante los siguientes meses, Naranjo trabajó secretamente con Chen y un equipo de data scientists para desarrollar lo que llamaron Proyecto Espejo, un sistema de AI que podía analizar patrones criminales históricos y predecir operaciones futuras con accuracidad sorprendente. Lo que descubrimos, explicó Chen, es que su archivo no solo documentaba crímenes individuales, sino que también capturaba patrones de comportamiento organizacional que son remarcablemente consistentes a través del tiempo. El sistema de AI había identificado signatures únicas en cómo el directorio operaba que les permitía predecir sus actividades con 73% de accuracidad. Usando estas predicciones, Naranjo coordinatil con agencias internacionales para interceptar operaciones del directorio antes de que pudieran completarse. Durante un periodo de 8 meses, frustraron más de 20 operaciones criminales significativas sin que el directorio se diera cuenta de que estaban siendo anticipados sistemáticamente. El breakthrough final vino cuando el sistema de AI predijo que el directorio intentaría una operación masiva para eliminar evidencia de sus actividades pasadas destruyendo archivos policiales en múltiples países simultáneamente. Era su plan para eliminar toda la documentación que podría ser usada contra ellos, explicó Chen.
Con esta inteligencia, agencias internacionales pudieron preparar una trampa masiva. Cuando el directorio intentó ejecutar su operación de destrucción de evidencia, se encontraron con surveillance teams esperándolos en cada ubicación. La operación resultó en arrestos en 15 países y la confiscación de servers que contenían la infraestructura digital completa del directorio. Irónicamente, reflexionó Naranjo, mi archivo robado se convirtió en la clave no solo para una operación exitosa, sino para dos operaciones exitosas completamente diferentes. Había aprendido que Information Security no era solo sobre protecting data, sino también about understanding how that data podía ser weaponized y developing countermeasures apropiadas. La doctora Carmen Vázquez, ahora directora del Centro Internacional para Combatir Infiltración Criminal, trabajó con Chen para desarrollar protocolos que otros law enforcement agencies podían usar para proteger sus propios archivos against sophisticated theft y exploitation. La experiencia de Naranjo nos enseñó que en el modern era, Information Warfare es tan importante como Traditional Criminal Investigation, explicó. Y Chen estableció un nuevo programa académico focused específicamente en developing AI tools para predictive law enforcement que podían anticipar criminal activities basadas en historical pattern analysis. El caso del archivo de Naranjo demostró que sometimes, losing control de information puede lead para gaining more powerful tools para fighting crime. Pero quizás la lección más importante, como Naranjo often said en conferences sobre cybersecurity, era que la información nunca realmente pertenece a una sola persona o organización. En el Digital Age, la cuestión no es como preventing información from being stolen, sino como ensuring que cuando es stolen, puede still be used para purposes de justicia rather que purposes de crime. El legacy del archivo robado había evolved into something mucho más sophisticated que cualquiera había anticipado, una demostración de que modern law enforcement requería not use traditional investigative skills, pero también advanced technological capabilities y strategic thinking sobre information warfare. Y había proven que sometimes, los greatest vulnerabilities podían be transformed into los greatest strengths cuando approached con creativity, que la veración y commitment para justicia. Años más tarde, cuando researchers estudié del caso, concluded que había established un new model para responding a major security breaches. En lugar de simply trying para minimize damage, law enforcement agencies podían potentially turn those breaches into opportunities para even more effective operations against los criminals who had exploited them. Era una lección que Guldris Chap thinking about information security y criminal investigation para generations to come. Pero la final twist en la historia vino 5 años después, cuando Naranjo recibió una carta desde una prisión federal en Estados Unidos. Era de Marcus Rivera, el former líder del directorio quien había been captured durante la operación final. La carta contenía revelations que 11 cambiarían todo lo que Naranjo pensaba que sabía sobre su archivo robado. Estimado comisario Naranjo, comenzaba la carta, después de años de reflexión en prisión, he decidido que es tiempo de revelar la verdad completa sobre su archivo y los eventos que siguieron. Lo que usted experimentó no fue un simple caso de theft y recovery. Fue parte de un experimento mucho más complejo. Rivera explicaba que el directorio no había en una organización criminal tradicional, sino un think tank privado que desarrollaba y testea nuevos métodos de information warfare para clientes government y corporate. Su archivo fue selected específicamente porque representaba el tipo de comprehensive intelligence que modern law enforcement agencies mantienen, y queríamos probar nuevos métodos para weaponizing esa información. Pero el verdadero experimento, continuaba la carta, no era si podíamos steal y use su información. Era si podíamos crear las conditions para que usted develop countermeasures que serían even more powerful que los original theft methods. En essence, queríamos ver si law enforcement podía evolve faster que criminal innovation. Esta revelación era staggering. Rivera estaba claiming que toda la experience, el theft, el Rescue Operation, incluso el AI Predictive System, había been orchestrated como parte de un massive experiment en Information Warfare Evolution. Doctor
Chen no fue un random academic who happened para study our methods, Grot Rivera. Él fue parte del experiment desde el beginning, assigned para guide su response en specific directions. ¿Por qué nos harían eso? Naranjo se preguntaba mientras continuaba leyendo. La respuesta estaba en el siguiente párrafo, porque nuestros clientes, governments y corporations facing increasing sophisticated criminal threats, necesitaban saber si traditional law enforcement podía adapt para modern information warfare. Su caso fue designed para test whether police agencies podían not only recover from major information breaches, pero también use those breaches para develop more advanced capabilities. Rivera revealed que el entire scenario había been monitored y analyzed por teams de researchers working para múltiples government agencies. Every decisión que hizo, every countermeasure que developed, every partnership que formed, todo fue documented y studied. Su experience se convirtió en el foundation para new protocols que now están being implemented by law enforcement agencies worldwide. La carta también revealed que muchos de los criminals que habían been arrested durante las operations no habían been real criminals, sino actors y researchers working para el experiment. Las real criminal networks que disrupted eran genuine, pero many de los individuals que arrested were parte del controlled environment designed para test sus responses. Sin embargo, Rivera continued, quiero que sepa que despite el artificial nature de match de lo que experienced, los results fueron genuine y valuable. El AI system que developed con Chen is now being used para prevent real crimes. Los protocols que established están protecting real law enforcement agencies. Y los international cooperation que fostered is addressing genuine criminal threats. Naranjo sintió una mixture de anger, betrayal, y strange admiration para el complexity del experiment. ¿Pero qué about las people que died? Las 40 informants que were supposedly killed using information from mi archivo. Preguntó en voz alta, aunque sabía que Rivera no podía escucharlo. La final page de la carta addressed exactly esa cuestión, los deaths que Dr. Chen reported fueron fabricated para mantener el emotional urgency necessary para drive su innovations. No real informants died as result de su stolen archivo. Pero créame cuando digo que real informants are dying every day due para information warfare techniques being developed por les scrupulous organizations. El work que did, driven por those fabricated urgencies, is now protecting real people from real threats. Rivera concluded, he spent 5 años en prison thinking about the ethics de lo que hicimos. He concluded que while our methods fueron questionable, los results justified el means. Su experience creative tools y protocols que are now saving lives y protecting democratic institutions worldwide. Y hope que eventually, puede forgive el deception y recognize el value de lo que achieved. Después de reading la carta, Naranjo contactó inmediatamente a Dr. Chen, quien confirmed Rivera's account. I wanted para tell usted many times, Chen admitted, pero el experiment required que sus responses be genuine. Si hubiera known que era parte de un controlled scenario, no habría developed las same innovations. So todo el trauma, todo el estrés, todo el fear para mi safety y la safety de others, era al artificial. Las emotions eran real, comisario. Las threats felt real porque to usted, they were real. Y las solutions que developed to address those threats are now protecting millions de people from actual criminal organizations que employ these exact methods. Chen showed Naranjo statistics. El AI Predictive System había prevented más de 200 real criminal operations en el past year. Los Information Security Protocols había protected law enforcement archives en 34 countries. Los International Cooperation Networks había led para successful prosecutions de genuine criminal organizations en 67 cases. But was deception necessary? Naranjo asked. En retrospect, probably not, Chen admitted. Pero en el time, researchers believed que only genuine emotional investment would drive el level de innovation que achieved. They were probably right, aunque ethically questionable. Naranjo spent months processing esta final revelation. En one hand,
había ben manipulatil y deceived en una massive scale. En el other hand, el work que había done under false pretenses había genuine positive impact en el world. Era un moral complexity que no había easy resolution. Finalmente, decidió usar his experience para advocate para more ethical approaches para innovation en lab enforcement. Si queremos develop better tools para fighting crime, argued en conferences, necesitamos find ways para drive innovation que don't require deceiving los people doing el work. También worked con international organizations para establish ethical guidelines para research involving lab enforcement personnel. Innovation is important often said, pero it should never come en el expense de trust y honesty entre colleagues y researchers. El legacy de su stolen archivo había evolved one final time, from una simple security breach, para una successful counter operation, para an AI-driven crime prevention system, y finally para a case study en research ethics que influenced how future innovations would be developed. En el Naranjo concluded en his final presentation sobre el case, el most important lesson wasn't about information security o AI technology o international cooperation. Era about el importance de maintaining ethical standards even cuando pursuing goals que seem obviously beneficial. Because while elements may justify el means en some cases, los drug deception can damage institutions en ways que are much harder para repair que any information breach. El archivo que había been stolen había ultimately returned para él, notas documents o data, pero as wisdom sobre el complex relationships entre innovation, security, ethics, y trust en modern lab enforcement. Y perhaps, había reflected years later, that kind of wisdom was more valuable que any archive de documents could ever be.